Bienvenido y bienvenida una vez más a tu día ya número 18 de 3 semanas. Estamos llegando ya al final de este espacio digital Diarios del Fénix. Espero que esto de verdad esté siendo de muchísima utilidad para ti o que lo hayas compartido también con otras personas a las que pudieras también replicarle este mensaje, este espacio en el que te estoy revelando todos los detalles de manera muy abierta y completamente gratis, cada una de las estrategias o situaciones, experiencias, lecciones, aprendizajes que experimenté en carne propia para poder renacer y elevar los tres grandes áreas de la vida: salud, paz interior o felicidad, y relación con el dinero o tu paz financiera. El día de hoy vamos, como siempre, como es costumbre, a hacer un pequeño recap de lo que fue el día de ayer, el día número 17, en el que descubriste las 5 fases de dinero. Número 1, ya descubriste tus alas económicas, cuáles son esos dones que Dios dispuso en ti de manera abundante. Ya los estuvimos trabajando. Espero que hayas descubierto y hayas logrado revelar cuáles son esas alas que tienen todo el potencial para ser abiertas y para convertirse en un vehículo económico cuando lo pones al servicio de otras personas. Exploraste también y descubriste esa frase, o a través de la frase de Naval Ravikant y de ese pasaje bíblico de volver a ser como niños. Cuando entras a ese estado literal de presencia, de curiosidad y de juego permanente, lo recuperas en tu adultez. Entonces la maestría se va a hacer completamente inevitable. Cuando pasas tantas horas repitiendo un juego particular, un arte particular, la maestría se va a hacer completamente inevitable. Luego descubriste esas 5 fases de vuelo, esas 5 fases de dinero, de mayordomía, de administración, para que eventualmente vuelvas a recomponer o a renacer, si es que están deshechas o hechas cenizas, esas 5 fases relacionadas al dinero, o que las eleves mucho más. Te preguntaba también en algún momento en qué fase de esas 5 fases de vuelo, de esas 5 fases de dinero, hace falta trabajar más, hace falta hacerse muchísimo más hábil. Número 4, el orden impacta. El orden de esas 5 fases impacta e importa, y es que la gran mayoría lo hace completamente al revés: ganar, gastar y ahorrar lo que sobra. Es una manera absolutamente rota en la que estás rompiendo por completo tu relación con el dinero. Y así fue como yo te conté también cómo terminé rompiendo mi relación con el dinero, muy a pesar de pasar por la universidad y de trabajar en la industria financiera. Número 6, cómo presupuestar y qué hacer primero. Bien, aprendiste y descubriste cómo, te revelé cómo nosotros, particularmente aquí al interior de nuestro hogar, no solamente presupuestamos, sino eventualmente vamos llegando y avanzando en esas 5 fases: en qué invertir, en qué nunca parar de invertir, y cómo llegar. Descubriste también cómo llegar en paz a esa última fase, que es la fase de gasto: cómo llegar en paz a esos momentos en los que estás literalmente gastando ese recurso llamado dinero. El día de hoy, ya número 18, vamos a profundizar muchísimo más, no solo en esas 5 fases, sino más importante, en ese relacionamiento emocional de dinero. Cuando yo estaba eh, atravesando una de las quiebras, y la pregunta recurrente que yo tenía en mi interior era: ¿qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que no estoy entendiendo? ¿Qué es lo que está fallando dentro de mí? Muy a pesar, y esto era casi que un choque mental, un choque de pensamientos, lo que ocurría aquí adentro mío. Si se suponía que con 5 años de universidad dedicados incluso a negocios o a administración de empresa, si se suponía que trabajando 7 años en banca, yo era quien se suponía, como se dice, como dice la frase esta de casa de herrero, asadón de palo. ¿Qué era lo que yo no estaba viendo para haber llegado a experimentar la quiebra y a que mi relación con el dinero estaba rota? En ese momento me encuentro con un libro. Voy a traerlo, perdóname solo un segundo.
Yo ya ahí había comenzado, regresé por acá, yo ya ahí había comenzado, ya había leído a Robert Kiyosaki y producto de los libros que yo había leído de Robert Kiyosaki, casi que el padre o el autor de esa idea de la libertad financiera, que hoy particularmente, de hecho, incluso considero errada. Ese concepto de libertad financiera es un concepto que te va a llevar, que te puede llevar a la autodestrucción. Hacer dinero de forma pasiva te va a llevar a experimentar la autodestrucción, al menos aquí. Y en la sesión pasada también te conté por qué el concepto de libertad financiera y de dinero pasivo es un concepto roto o es un concepto que no deberíamos perseguir. Entonces yo ya había leído, cuando yo decido renunciar al corporativo, yo ya había leído varios libros de Robert Kiyosaki, pero y aún así había caído en quiebra, había caído en deudas, había roto por completo mi relación con el dinero y yo no entendía por qué. Entonces me encuentro con este libro que se llama Happy Money, una filosofía japonesa, el arte japonés de hacer dinero, de hacer las paces con tu dinero. Y comienzo a leerlo y comienzo a descubrir un montón de cosas que yo no sabía y que no había visto. Y esas cosas que yo no había visto o que no había entendido es que es mucho más importante la relación. A ver, aquí van a ver varios. Voy a tomarme aquí el tiempo de apuntarlo. Espérame, voy a aquí ponerlo. Dame solo un segundito, que es algo muy sencillito que quiero compartir. Esto es. A ver, solo dame un segundito. Déjame saber ahí mientras tanto en los comentarios cómo va tu proceso de transformación, tu proceso de renacimiento, cómo has venido experimentando este proceso de cambio, mientras que yo agrego aquí eso que te quiero manifestar, eso que te quiero compartir, que es mucho más importante que cualquier otra cosa. ¿Listo? Entonces, aquí ya lo estoy agregando. Solo un segundito. De verdad quiero que vayas de este espacio, quiero honrar tu tiempo por completo. Quiero hacer que este espacio para ti sea completamente útil. El tiempo que hayas dedicado acá sea en verdad muy, muy recompensante, completamente útil. Listo, ya estoy terminando por acá de agregarlo, perdóname. Dirás, este man no se preparó, este man seguramente está improvisando. Bueno, así sabes que esto realmente es como lo he estado experimentando, es como lo he vivido. ¿Listo? Voy por acá de nuevo. Ajá. Listo. ¿Qué hay de nuevo en esta presentación, en este slide? Yo descubrí que es mucho más importante porque por mucho tiempo yo creía que el coeficiente intelectual era muchísimo más importante que cualquier otra cosa. Para alcanzar éxito y felicidad, lo único importante era nutrir y cultivar el coeficiente intelectual relacionado a cualquier profesión, a cualquier actividad, relacionado particularmente a dinero. Entonces entender de más activos, entender de más flujos de caja, entender de más inventarios, entender de más pruebas ácidas y todo ese mundo técnico. Y cuando yo entro a este libro, descubro que es mucho más importante cultivar y nutrir el coeficiente emocional de dinero. Y esto es algo que de hecho yo no he visto a nadie en español hablando de esta cosa, hablando de que es más importante nutrir tus habilidades y cultivar tus habilidades emocionales relacionadas al dinero. Y después con el tiempo, porque esto habrá sido, no sé, quizás como para 2020, 2021, después con el tiempo me doy cuenta que es incluso más importante que el coeficiente intelectual de dinero o la inteligencia financiera. Es más importante el coeficiente emocional relacionado al dinero, y es de hecho mucho más importante que estos dos anteriores que te acabo de manifestar, el coeficiente espiritual de dinero. El coeficiente espiritual de dinero.
hay un empresario que admiro muchísimo, no solamente por su humildad, muy a pesar del tamaño de la empresa que tiene, que se llama Gary Vaynerchuk. Y Gary dice, es mucho más importante cómo haces dinero que la cantidad de dinero que haces. También eso que recuerdas eso que te había compartido de la idea de que hacer dinero mediante una actividad que no está conectada al propósito que Dios grabó ahí en tu alma, o que es muy distinto a hacer dinero por tu propósito, por el propósito de tu mente, ese otro yo, al hacer dinero al propósito que Dios grabó en tu alma. Todos, yo ya sí lo creo, todos nacimos con un propósito, y de hecho en la Biblia lo manifiesta mucho antes de que te fueras concebido o concebida en el vientre de tu madre. Mucho antes de eso, Dios ya había grabado un propósito en ti. Tendrás éxito en todas tus empresas, es justamente ese mensaje de tendrás éxito en todos tus propósitos. No los propósitos que quiere tu ego, no los propósitos de ese otro yo, el yo mundano, sino los propósitos que Dios grabó en tu alma. El coeficiente emocional financiero y el coeficiente espiritual financiero es mucho más importante que el coeficiente intelectual financiero. ¿Listo? Entonces, vamos a extrapolar eso que justamente aprendiste y descubriste el día de ayer de las 5 fases de dinero, de cómo te estás relacionando mental y emocionalmente y espiritualmente en cada una de esas 5 fases. Entonces, primero, para que se pueda canalizar mayor abundancia o paz financiera, es primero importante entrar en ese estado de abundancia, en el tiempo perfecto de Dios, en el tiempo infinito de Dios, en el momento presente. ¿Listo? De ahí aprendiste también que ese momento presente es justamente eso, esas actividades que a ti te sumergen, que tú creas, que tú construyes, que tú compartes, que te sumergen al presente. Ahí es donde Dios grabó abundancia para que lo manifestaras a través de esos dones y de esos talentos. Descubriste también ese pasaje bíblico relacionado a los talentos. Si no lo has visto, te recomiendo que vayas a la sesión anterior para que lo descubras. ¿Cuál es ese estado de abundancia? Número 2, primera fase. Estás ganando dinero por codicia. Estás ganando dinero por enfermando a las personas o haciendo que otras personas se sumerjan en la ansiedad, en el entretenimiento, en el exceso de placer. Ahí es relativamente fácil hacer dinero, y aquí te compartí también en sesiones pasadas como yo particularmente caí en esa forma de hacer dinero, enfermando el cuerpo de otras personas, el templo del Espíritu Santo de otras personas, como a través de la venta del azúcar. Entonces, no importa la cifra que hagas, si no está alineado con el propósito que Dios grabó en tu alma, te vas a encontrar con un muro que eventualmente, o incluso con un laberinto que después no vas a entender, porque no te sientes en paz. Porque a pesar de que todo lo que está afuera está bien, salud, dinero, familia, carro, casa, viajes, no te sientes bien aquí adentro. ¿Listo? Entonces, luego vamos a esa tercera fase de presupuestar de una manera mucho más consciente, en estado de presencia, para posteriormente avanzar a esa fase de ahorro con intención. ¿Recuerdas eso que te estaba compartiendo también de importa más la emoción, el pensamiento, la semilla que hay detrás de cada decisión, de cada acción, de cada relacionamiento, de cada hábito, que el hábito o la acción per se? ¿Por qué? Porque la diferencia de los resultados, de los frutos que puedas cosechar, cambia diametralmente. Y te lo puse también en un ejemplo. Cuando yo, y lo quisiera reiterar, cuando yo decido renunciar a esa carrera en banca, lo que en ese momento había, la semilla que había mental, emocional e intencional, la que había ahí detrás, era revancha, era
era ansiedad, era incluso codicia, eran muchísimas cosas. Esa semilla estaba intoxicada. ¿Cuáles son los frutos que eventualmente experimenté? La quiebra, la anedonia, la depresión, el insomnio. Bien, entonces, eventualmente, de que sigues avanzando en ese proceso de relacionamiento de invertir con sabiduría. ¿Invertir qué es? Invertir no es voy a poner $1 aquí, ya quiero que el día de mañana tenga $1.000.000. Eso es codicia. Eso es poner el dinero en primer lugar o en ese trono de tu vida, en lugar de poner a Dios en el trono de tu vida. Sacar a Dios de la ecuación. Eso es ego. Edging God out. ¿Bien? Invertir no es pongo dinero acá para sacar y puede que salga bien. O sea, conozco un montón de comerciantes y ayer te lo comenté. Conozco un montón de comerciantes o de empresarios que saben hacer mucho dinero, pero que aquí adentro están rotos. Entonces, y luego finalmente entrar a esa fase de gasto. Entonces, invertir es invertir para expandir a otras almas. Es invertir para poder resolver problemas en el mundo. Es invertir para expandir creación, para expandir más arte, para expandir más soluciones a la vida de otras personas. Y eventualmente, después de que pasas esas 5 fases, entonces ya puedes gastar en un estado de paz. Y cuando gastes, y esto es un ritual que tienen en Japón, cada vez que alguien literalmente, no lo tengo aquí cash, cada vez que alguien literalmente le está comprando, no sé, un pastel a una persona, un panadero allá en Japón, entonces en el momento en el que están entregando, lo relata en el libro, en el momento en el que están entregando ese dinero, están orando para que ese dinero bendiga a esa persona que lo está recibiendo. Están orando o están aquí adentro agradeciendo por ese dinero que está fluyendo a través de esta persona. Bellísimo ritual. Bellísimo ritual. Y de nuevo, cuando te estaba contando que, no sé, yo tenía que ir a la cita médica con mi bebé cuando estaba recién nacido y que no había mucho dinero y que aún así yo tenía que con mi esposa ir entonces con el coche, y ya muchos papás aquí sabrán cómo es ese ritmo, con el coche y entonces la mochila y la maleta y entonces los papeles y el bebé y está llorando el bebé y hay que agarrar un taxi o si el transporte valía en ese momento 5,000 pesos, yo comenzaba a poner en práctica de manera literal lo que estaba consignado en este libro y lo que había aprendido de Jim Rohn. El secreto de la vida es dar. Daba 200 pesos más, centavos de dólar. Daba 500 pesos de más, un 10% en lo que valía realmente el servicio. ¿Para qué? Para comenzar a fluir, para comenzar a vibrar en ese estado de tranquilidad, de paz, de abundancia, de canalizar. Listo, voy a recurrir aquí de nuevo a mis notas. Entonces, para ver qué me falta compartirte. Estado de abundancia, agradecer lo que ya tienes. No se agradece solamente con las palabras, se agradece con la acción. ¿Cómo son tus hábitos? ¿Agradeces tu cuerpo? ¿Cómo son tus hábitos? ¿Agradeces la familia que tienes? ¿Cómo son tus hábitos? ¿Cómo te comportas cuando nadie te está viendo? ¿Cómo te comportas en los dos extremos del dinero? ¿Cómo te comportas cuando estás cansado o cansada? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo actúas cuando estás bajo presión? Hay otro momento también muy importante, agradecer lo que ya tienes, luego agradecer como si ya lo tuvieras. Eso es algo que a mí, que yo no había aprendido y que descubrí también con este magnífico autor de Happy Money, que dice la manera en la que uno debería visualizar lo que está grabado ahí en su alma, darlo por hecho, darlo por sentado, es, ya sé que esto va a ocurrir, ¿de qué momento? No lo sé. Ya sé que voy a experimentar con mi familia un viaje en Nueva York.
como te conté que yo personalmente lo experimenté. Y entonces lo visualizas y ya estás dando gracias Dios por este viaje, aun y cuando no haya sucedido, ya estás entrando en una fase de gratitud. No necesito mostrar el quiero y el voy a tener porque Dios ya me creó en abundancia. Listo. Sigo mirando aquí mis notas y discúlpame que no te esté mirando aquí. Si quieres, ve tomando también nota de lo que esté resonando ahí en tu alma. Quiero de nuevo reiterar, me quiero vaciar por completo. Ya, esto también es maravilloso. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo estás agradeciendo? Yo a mi hijo suelo decirle algo que cuando uno sale de su hogar o cuando uno literalmente arranca el día para ir a cazar, para ir a proveer, para ir a administrar, para ir a enfrentar la reunión, para ir a enfrentar el cliente, para hacer la venta, para hacer la reunión, para hacer y ejecutar lo que tienes que ejecutar. Tú sales y allá afuera 98% de las personas están vibrando debajo de la neutralidad emocional. Y esto, familiarízate ya con este concepto de neutralidad emocional que ya lo hemos trabajado en sesiones pasadas. Si no, allá están las sesiones pasadas para que puedas descubrir de qué se trata esto. 98% de las personas están vibrando allá afuera debajo de la neutralidad emocional. ¿Cómo se comportan? Entonces el otro día le decía incluso a mi esposa, si la gran mayoría de personas se comportan como se comportan a la luz del día frente a los ojos de sus jefes, de sus esposas, de sus hijos, si los golpean, los maltratan o están buscando controlarlos o sembrándoles miedo o inseguridades o desconfianza, imagínate lo que hacen a la luz de la sombra, a la ausencia de la luz. Imagínate cómo se comportan cuando nadie los está viendo. Entonces de ahí viene un poco lo que te estoy compartiendo, que en algún momento para mí fue revelación. Tú eres lo que haces cuando nadie te está viendo. Cómo te comportas en los dos extremos del dinero cuando no hay y cuando hay en abundancia, y cómo reaccionas a los momentos de alta presión. Eso es lo que realmente eres. Entonces, ¿quién eres? Si eres una persona distinta cuando te están viendo a una persona distinta cuando nadie te está viendo, entonces estás completamente desalineado, desalineada, y por eso es que los resultados o los frutos que se manifiestan en tu vida también son desalineados. Salimos a la calle y ¿cuántos Ferraris estás viendo? Uno cada 10,000, cada 100,000. Es justamente la misma analogía que quiero extrapolar ahora aquí. Salimos y muy poquitas personas son las que se comportan completamente alineadas, que tienen hábitos y que son las mismas personas cuando el jefe los está viendo o cuando el cliente los está viendo, que cuando el cliente no los ve o cuando el jefe no los ve. Son los mismos, lo que sienten, lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen está completamente alineado al propósito. Entonces la tarea es justamente alinear por completo en cada uno de esos 5, 6 fases, alinearte por completo. Y es un trabajo que hay que sudar, así como lo dice claramente en la Biblia, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Yo lo que entiendo es te ganarás tu paz con el sudor de tu frente. Tu paz espiritual, tu paz emocional, tu paz mental, tu paz física, tu paz financiera. Entonces salimos y afuera de 10,000, 100,000 carros, ves un Ferrari. Entonces escribe ahí, soy un Ferrari porque me comporto como el Ferrari de Dios. ¿Cómo así que soy un Ferrari? Tú sales a la calle de nuevo y de cada 1,000 o 10,000 carros, ¿cuántos Ferraris ves? Tú sales a la calle y de cada 1,000 o 10,000 personas, ¿cuántas se comportan a diario, en espíritu, en pensamiento, en emociones, en obra y en omisión, como un Ferrari? ¿Cuántos omiten la tentación?
¿Cuántos aquí adentro están omitiendo la tentación? Caer en tentación, caer en lujuria o desear la esposa del vecino o aquí adentro es juzgar a la otra persona, que no es fácil, de nuevo, por eso esto se llama Diarios del Fénix, porque esto es un trabajo diario. Y en la medida en la que vas practicando más y más y más y más y más, la maestría se hace inevitable. ¿Bien? ¿Cuántos trabajan a diario en excelencia? En el alimento, los placeres de la carne, o cuántos sirven o trabajan en buena intención, con ganas genuinas de servir o de simplemente ir por la transacción del dinero. ¿Cuántos trabajan para el gran jefe que te ve 7/24? No para el jefe que te puede supervisar con los ojos de la carne, sino para el gran jefe. Entonces, de ahí de nuevo la intención y la emoción detrás de cada momento de creación y de servicio importa más que la acción o el trabajo en sí mismo. De nuevo, reitero, los frutos, cuando tú siembras una semilla y la cultivas y la trabajas y la trabajas y la trabajas en tu cuerpo, en tu familia, en tu hogar, con tus hijos, con el dinero, con los dones, con lo que estás aprendiendo, la cultivas, la cultivas, la cultivas, la cultivas, la cultivas, y tú no sabes en el momento en el que estás cultivando cuántos mangos te van a salir, ni de qué colores van a salir, si van a ser más verdes, si van a ser más rojos, si van a ser más amarillos, no sabes tampoco ni el peso que van a tener, ni tampoco sabes el número, el peso, ni el número de frutos que vas a cosechar. Lo único que puedes controlar es la calidad con la que estás cosechando y trabajando esa semilla, para que eventualmente sea Dios quien te entregue a ti los frutos que Él crea como frutos justos. Justos del trabajo que Él vio que tú hiciste aquí adentro. ¿Con qué intención lo hiciste? ¿Listo? Y eso fue lo que yo experimenté. Las matemáticas de Dios. Yo hoy en este momento te puedo decir claramente, de manera racional, mira, yo pasé de deber $30,000 con intereses diarios corriendo, administrar ahora mismo, de tener unos activos bajo mi supervisión y administración de X suma de más de $200,000, y que estoy trabajando de nuevo de forma diligente. Lo que te estoy compartiendo es lo que yo he experimentado. Yo suelo decirle también aquí a veces a varias personas, yo solamente por respeto, por ética y por moral puedo ser capaz de contar, de experimentar, de contar y de transmitir o de propagar la sabiduría que Dios me ha permitido a través de las experiencias, de lo que yo he vivido en carne propia. Yo no puedo yo no te puedo decir cómo tener un Ferrari porque yo nunca he tenido un Ferrari. Yo no te puedo decir cómo facturar $1,000,000 porque yo no he facturado $1,000,000. Estoy camino a. Pero sí te puedo decir cómo facturar $250,000 porque ya lo he hecho. Sí te puedo decir cómo ponerte en forma, cómo correr una maratón, cómo lograr mayor vitalidad. Sí te puedo decir cómo lograr paz interior. Sí te puedo decir cómo lograr administrar o volver a salir de una quiebra a administrar 250,000, $300,000 porque ya lo estoy haciendo. Entonces, lo que te estoy contando es justamente la matemática que yo lo expreso de esta manera. Son las matemáticas de Dios. Que de nuevo, yo pudiera ponerte aquí el Excel, que sería súper aburridísimo, sobre cómo yo pasé de los 30,000 a los 250,000, $300,000 de nuevo en administración de activos. Pero yo lo expreso como las matemáticas de Dios. Y las matemáticas de Dios son justamente esto que yo te estoy contando que yo no veía.
que yo sabía de activos, que yo sabía de patrimonios, de pasivos, de créditos, de muchas cosas a nivel intelectual, pero no a nivel espiritual y no a nivel emocional, y eso fue lo que me hizo caer en las experiencias que ya te conté y que te estoy compartiendo en este momento para que tú puedas ponerlas en servicio tuyo y en servicio de las personas que amas y de tu familia o de tus padres, de tu nana, de tus tías, de las personas que te cuidaron, de quien quieras y de quien Dios te esté diciendo que debas ponerlo al servicio. ¿Listo? Entonces, a ver, de nuevo, vuelvo aquí a mis notas. Ya. La última nota que tengo acá, el principio del vacío cuántico. Vuelvo a retomar esta historia de cuando yo no tenía dinero, cuando en nuestro hogar escaseaba el dinero, y yo daba un dinero extra, o nosotros dábamos un dinero extra de lo poco que hacíamos, dábamos un dinero extra para la persona que nos proveía un gran servicio. Cuando estás dando, te estás vaciando, el universo detecta algo que se llama, eso lo puedes consultar por internet, detecta algo, Dios o el universo, como lo quieras llamar, Dios detecta algo que se llama vacío cuántico. Y ese vacío cuántico es justamente, hay algo que literalmente se vació, hay que volverlo a llenar con algo igual o con algo mejor de lo que en ese momento se dio. Entonces, eso es lo que te quería compartir el día de hoy. El día de mañana nos vamos a ir, y esto ya te lo anticipé, nos vamos a ir a explorar a detenimiento lo que yo llamo los 5 nidos del Fénix. ¿Listo? Los 5 universos donde el dinero está fluyendo. Los 5 universos donde el dinero está fluyendo. ¿Listo? A través de un empleo, a través de bienes raíces, a través de empresas, a través de stocks, ETFs, a través de cripto. ¿Listo? Y esto con principios bíblicos. De hecho, en la Biblia hablan muchísimo de intercambios de un activo llamado oro. Hablan mucho de intercambios sobre tierras. Hablan mucho también sobre intercambios que ocurrió literalmente con este rey Salomón, uno de los más sabios y más ricos en la historia de la humanidad, que literalmente recibía oro producto de entregarle sabiduría a las otras personas. Volvemos otra vez a esos pasajes bíblicos que ya previamente te he compartido. Mi pueblo perece y empobrece por ignorancia. Entonces, la sabiduría hace parte justamente de ese intercambio de confianza que eventualmente se traslada a ese algoritmo que llamamos dinero. ¿Listo? Entonces, me encantó acompañarte hasta acá. Déjame saber en los comentarios, comparte con otra persona a la que le pueda resultar de utilidad esto que estamos haciendo y estás viviendo y experimentando aquí. Nos vemos el día de mañana. Ya el día número 19, estamos a punto de llegar al final de Diarios del Fénix. Sales de aquí y sales de aquí a repetir tu diario del Fénix de forma cotidiana, con acción devota a tus hábitos de vitalidad, de felicidad, paz interior y relacionamiento con el dinero. Te mando un grandísimo abrazo, nos vemos mañana.